Ya se encuentra con nosotros el secretario de Seguridad, Sergio Berni. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Lo veíamos y estábamos todos, la verdad, que como muy conmocionados, ¿no?, con lo sucedido. ¿Y cómo es el alerta justamente con estos temas aquí en la Argentina? Más importante o tan importante como la alerta es estar preparado para cuando llega esa alerta. Y eso es lo que trabajamos todos los días conjuntamente con la Agencia Federal de Inteligencia, preparándonos hace más de 3 años en lo que sin ninguna duda se iba a convertir en la globalización de un fenómeno como es el terrorismo, un fenómeno que no reconoce fronteras, que no reconoce países y no conoce ningún tipo de límite. Y de eso se trata el terrorismo, de infundir terror, y para eso estamos trabajando, porque con nuestras acciones cotidianas tenemos que llevar tranquilidad a nuestros ciudadanos. Y lo hemos visto hace muy poquito cuando surgió una alerta en nuestra embajada argentina en Francia, porque el sistema de vigilación y monitoreo de actividades terroristas nuestro no solamente es aquí en la Argentina, sino en cada una de nuestras sedes diplomáticas tenemos diferentes actividades que tienen que ver con este monitoreo. Pero, y doctor, permítame un segundo. Yo considero que usted es una persona muy inteligente. Lo respeto profundamente. La pregunta que le voy a hacer es desde la absoluta ignorancia y humildad, ¿eh? No tiene nada de agresividad. ¿Usted cree que realmente se puede controlar a grupos como este, donde uno no sabe dónde atacan, cómo atacan, por dónde aparecen, de dónde vienen? Son chicos de 18 años, franceses. ¿Usted cree que se puede controlar eso verdaderamente? Mire, más que creer si se puede o no controlar, estoy totalmente convencido que hay que controlarlo. No podemos rendirnos ante el pensamiento mesiánico de un grupo de terroristas que intentan por la violencia imponer no solamente el terror, sino atrás de esas actividades hay intereses obviamente que están escondidos en los muy profundos y que quieren llegar a él cueste lo que cueste. Y le vuelvo a repetir, hace 15 días tuvimos una alerta producto de la actividad que estamos haciendo, desplegamos los protocolos como lo hemos diseñado y fíjese que desde la oposición inclusive se tomó como que era una campaña del miedo, como que era un circo que estábamos realizando y sin embargo 15 días después, desde el mismo lugar donde vino la alerta y del mismo lugar de aquellos que produjeron este atentado, nosotros trabajamos con mucha responsabilidad y trabajamos justamente para cortar esa cadena de miedo que intentan infundir estos mesiánicos. Doctor, vamos a hablar un poco de lo que fue también el tema del debate, uno de los temas que más nos interesan a todos los argentinos justamente es el tema de seguridad, a quien justamente le tocó abrir y exponer es a Daniel Scioli. Y lo primero que dijo, y ya muy eufóricamente, fue tolerancia cero en narcotráfico. ¿Nos podría ampliar cómo podríamos llegar a eso que tan enérgicamente abrió esa exposición? Mire, por empezar, en materia de lucha contra el narcotráfico hay que tener en claro varios conceptos. Primero, la complejidad del fenómeno, la dinámica que tiene y por último, un revisionismo histórico que cada uno de aquellos que tienen la responsabilidad de aplicar políticas públicas en materia de lucha contra el narcotráfico tiene que hacer para no cometer los mismos errores del pasado y los mismos errores que muchos países siguen cometiendo. Habló del orden, de la autoridad, habló de la legalidad. Mire, habló de orden porque entendemos que los argentinos queremos vivir en paz. Y algunos pocos tienen que entender que los derechos de uno terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Pero doctor, la sensación que tiene la gente en la calle es otra, discúlpeme, quizá porque no tienen toda la información, pero es que venimos perdiendo por goleada con la inseguridad. Mire, y con el narcotráfico mucho más. Mire, le voy a explicar una cosa, si me deja. Por primera vez estamos dando vuelta a los resultados de una lucha tan desigual y despareja como es el narcotráfico. No es casualidad que quien les habla haya detenido a los narcotraficantes que más buscados estaban en Latinoamérica y en el mundo. Y cuando decimos en el mundo estamos hablando, por ejemplo, de Poblax, una persona que era considerado el rey de la marihuana
y de los delitos violentos en Europa, lo detuvimos nosotros. Uno de los principales capos de la mafia de Italia, lo retuvimos nosotros. Meyendorf, yo lo esposé y lo puse arriba de un avión extraditado a la DEA, $1.000 millones le confiscaron en Colombia y 900 y pico de millones de pesos aquí en la Argentina. Le estoy hablando de Barrera, de López Londoño, de Zacarías, de Quevedo. Le puedo dar una lista de importantísimo, porque el narcotráfico, hay que entender una cosa, el narcotráfico se termina cortándole la cabeza al jefe de la organización narcotraficante. Y para eso hay que invertir mucho tiempo, mucho dinero y por sobre todas las cosas hay que tener mucho coraje para ir a buscarlo. ¿Qué quiere decir? Estos narcotraficantes que le estoy hablando recién se pasean por todo el mundo. Nosotros lo detuvimos. ¿Sabe por qué lo detuvimos? Porque en la vida nadie encuentra lo que no sabe que está buscando. Y nosotros sabemos cómo hacerlo. Lo fuimos a buscar y tuvimos el coraje para detenerlos, no solamente detenerlos, sino también extraditarlos a diferentes lugares donde eran requeridos por la justicia de Estados Unidos, la justicia de Italia. Hemos extraditado importantes narcotraficantes a España. Hemos confiscado importantísima cantidad de droga, pero como nunca en la historia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la decisión de ir a buscarla, porque tenemos de vuelta el coraje, porque cada cargamento de cocaína que nosotros interceptamos son millones de dólares que una organización narcocriminal que se caracteriza por su violencia permanentemente pierde. ¿Qué le diría a la gente, doctor? Fíjese que hemos sido los únicos pero, que hemos... Perdóneme, sí. ¿Qué le diría a la gente, más allá de repasarlo lo antes, qué le diría a la gente de ahora en adelante? Es decir, en materia de seguridad, ¿qué va a hacer para que la gente se sienta más segura? Mire, por sobre todas las cosas, nosotros, le vuelvo a repetir, es la primera vez que estamos dando vuelta a los resultados en materia de lucha contra el narcotráfico. Hemos generado un sistema de vigilancia fundamentalmente de todo nuestro territorio, porque si hay algo que se caracteriza el narcotráfico es en la suplantación y en la penetración. ¿Qué quiere decir esto? Suplantación es la conquista territorial de determinados grupos de narcotraficantes que impiden el acceso de las fuerzas de seguridad. Nuestro país, yo no quiero un país como México, no quiero un país como Colombia, y por eso trabajamos todos los días, para que no pase lo que está pasando en Brasil. Porque también hay que entender, y esto es muy importante, que la lucha contra el narcotráfico, no solamente el problema es del adicto, no solamente que eso es un problema de salud pública. El mayor problema y el mayor daño que genera la lucha contra el narcotráfico es la violencia que genera cuando se centraliza la acción de manera deliberada contra la oferta, generando una reacción negativa entre la violencia y la aparición de economías ilícitas. Por eso, cuando nosotros planificamos cada una de nuestras operaciones, lo hacemos para impedir el rebote de la violencia. Y por eso la Argentina no se convirtió en México, la Argentina no se convirtió en Colombia, la Argentina no es Centroamérica, la Argentina no es Brasil. Atrás de cada una de nuestras más de 2.000 operaciones de narcotráfico que hicimos entre el año pasado y el anterior, no hemos tenido un solo rebote de violencia. ¿Que sabe quién es el que paga las consecuencias de la violencia? El ciudadano común, claro, el ciudadano de acuerdo. Yo tuve la desgracia de ver chicos colgados en puentes, por ejemplo, en México. Chicos, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando nuestro candidato Daniel Macri, hizo una combinación extraña. Nuestro candidato Daniel Scioli le reclama a Macri, ¿con qué autoridad va a combatir el narcotráfico cuando no pudo ni siquiera contener a los trapitos? Le agradecemos infinitamente. Hay muchos temas que, bueno, nos gustaría tratar.